Muy bien, estábamos argumentando la divinidad de Jesucristo. Una de estas evidencias de la divinidad de Jesucristo es por los nombres que indican relación eterna. Logos, por ejemplo, era el vocablo que se utilizaba para referirse a la manifestación del Dios invisible, la comunidad judía de Alejandría. Se le denomina unigénito de Dios porque comparte con Dios Padre una relación que no es compartida por nadie más en el universo. Se le llama primogénito de toda creación porque es la cabeza o el jefe de toda creación. También Jesucristo es hijo de Dios por los nombres que indican deidad. Dios, por ejemplo, y Señor o Kyrios en griego. Evidencia atributos divinos como la eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Jesucristo es eterno, no cambia, es omnipotente, es omnisciente y omnipresente. Y también otra evidencia de la divinidad de Jesucristo es por las obras que realiza, que son propias de la divinidad, como por ejemplo la creación, la preservación del universo, el perdón de los pecados, la resurrección y la capacidad de juzgar. Eso con respecto a Jesucristo. Y con respecto al Espíritu Santo, también es divino. ¿Por qué? Porque se le confieren atributos divinos, como por ejemplo la eternidad. El Espíritu Eterno, dice el autor de Hebreos, y está en todas partes. ¿Dónde huiré de tu Santo Espíritu? Es omnipotente, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice Lucas 1:35. Es omnisciente, evidentemente que el Espíritu de Dios sabe, tiene todo conocimiento, escudriña incluso hasta los corazones de los seres humanos. Se le adscriben operaciones divinas, también estuvo en la creación. Él produce la regeneración, que es la nueva creación, la regeneración de los creyentes, la resurrección, las mismas obras o operaciones divinas que se le aplican a Jesucristo, se le aplican también al Espíritu Santo. Y se le pone a un mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo en la fórmula bautismal. Por eso nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elementos esenciales en la doctrina de la Trinidad. La unidad de Dios. Se puede comparar la unidad de Dios con la unión matrimonial. Serán una sola carne. Y de hecho el mismo vocablo que se utiliza para referirse a una sola carne, que es echat, se utiliza para referirse a la unidad divina. No tenemos tres dioses. Eso no es lo que nosotros creemos los cristianos. Ni tres formas de divinidad, sino que en el seno del Dios hay tres personas que lo componen. La Trinidad es eterna. Todos ellos, desde la eternidad y hasta la eternidad, son divinos. La subordinación es funcional, no es sustancial. Es correcto decir que el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede de ambos, pero resulta incorrecto decir que un miembro de la Trinidad es inferior en esencia y autoridad. Sí existe subordinación en función, en oficio, pero no en naturaleza o sustancia entre los miembros de la divinidad. Hay subordinación, pero en función y en oficio, pero no en sustancia o en naturaleza. Si decimos que hay una inferioridad de una de las personas, caeríamos en la herejía del subordinacionismo. En sustancia, en naturaleza o en esencia no hay subordinación, pero sí en función y oficio. Es decir, el hijo está subordinado al padre y él dijo, yo no, yo hago las obras de mi padre y también no se haga mi voluntad sino la voluntad del padre. Pero esa es una subordinación funcional y en oficio, pero no en esencia. También se pueden utilizar muchas ilustraciones para describir la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, como son ilustraciones extraídas de la naturaleza, no son tan acertadas o no son tan adecuadas para describir el misterio trinitario que es espiritual. Pero no ayuda, pero no es tan adecuado. Pero nos ayuda por lo menos a aclarar un aspecto de la Trinidad, como por ejemplo el agua.
el agua es una sola agua, pero sin embargo está en distintos estados, como por ejemplo líquido, en estado sólido y gaseoso, en agua, en hielo o en una forma de nube. Pero esa misma ilustración se puede confundir y puede dar pie al monarcanismo modalista, es decir, un solo Dios se manifiesta de tres formas diferentes. Por eso que no es muy adecuado las ilustraciones, pero no ayudan por lo menos a comprender algo de la Trinidad y la naturaleza. El trébol, por ejemplo, tiene tres hojas, pero sin embargo es un solo trébol. Un triángulo de tres lados, pero es un solo triángulo. O también de el combustible, el oxígeno y el fuego que produce calor, o también la electricidad produce luz, calor y movimiento. Esas son algunas ilustraciones que se pueden utilizar para ayudar a definir la Trinidad. Tertuliano utilizó más ilustraciones. La raíz, por ejemplo, el árbol y la fruta. El sol, el rayo y el ápex. No sé a qué se refería el ápex, el Tertuliano en esa época. La fuente, el arroyo y el lago. Anselmo de Canterbury utilizó el sol, el esplendor y el calor. Analogías científicas también son utilizados para describir la Trinidad, como el largo, ancho y alto, o el universo contiene también espacio, materia y tiempo, o el átomo tiene tres componentes, protón, neutrón y electrón. Esas son algunas ilustraciones que podrían ser utilizados para enseñar a los niños o a los recién convertidos, a los jóvenes de la iglesia, esta fundamental, importante, la distintiva doctrina cristiana que es la Trinidad. Es la más importante, una de las más importantes doctrinas de la iglesia cristiana. Toda la vida cristiana es trinitaria, la adoración es trinitaria, la oración es trinitaria, la comprensión de la iglesia es trinitaria, la salvación es trinitaria. Debemos concebir la vida desde la perspectiva trinitaria. Si se abandona la doctrina de Trinidad, se comete una herejía, pero se pierde la riqueza de esta concepción trinitaria. También Dios es amor, el otro argumento que se utilizó para defender la Trinidad en los concilios ecuménicos que forjaron la doctrina de Trinidad. Si Dios es amor y Dios es eterno, desde toda la eternidad, entonces debe haber un objeto de ese amor. Como no existía la creación, los seres humanos en la eternidad no podían amarlos porque no existían. Por lo tanto, debe haber un objeto eterno que siempre ha estado con Dios Padre, que puede expresar y recibir un amor mutuo. Y Dios es amor, nos dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, dentro de esa divinidad lo componen personas eternas que se expresan ese amor. Y así se explica el hecho de que Dios es amor, porque entre los miembros de la Trinidad se manifiestan, se expresan ese amor. Con respecto a la salvación, el Padre envía al Hijo para redimir, el Hijo da su vida en rescate por muchos, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, lo lleva al arrepentimiento y luego muere en él. La salvación entonces la concebimos como una salvación trinitaria. Por eso es que es muy importante la doctrina Trinidad para comprender nuestra forma de hacer iglesia. Porque la Trinidad es un modelo de la iglesia cristiana y la forma en que nosotros debemos practicar la fe cristiana. La Trinidad trae algunas lecciones espirituales, como por ejemplo la unidad en el cuerpo de Cristo. Los miembros de la Trinidad comparten la misma visión, colaboran en estrecha y desinteresadamente para llevarla a cabo. Dentro de los miembros de la Trinidad no existen rivalidades, egoísmo, personalismo, divisionismo entre ellos. Por lo tanto, la iglesia cristiana, si es trinitaria, tiene ese modelo para actuar dentro de una congregación y dentro del cuerpo de Cristo que son todas las denominaciones cristianas. Esas mismas cualidades que están dentro de la divinidad son las cualidades que debemos adoptar.
compartir una misma visión y colaborar estrechamente, desinteresadamente, donde no hay rivalidades, egoísmo, personalismo, divisionismo entre los miembros de la Iglesia. Es decir, la Trinidad presenta un gran modelo de comportamiento eclesiástico. Cada miembro de la Trinidad se somete a otro. Es humano buscar lo suyo y señorear sobre los demás, pero es divino sujetarse los unos a los otros. También dentro de los miembros de la Trinidad, cada uno de los miembros se somete el uno a lo otro. Los miembros de la Trinidad son unidos por amor desinteresado, porque Dios es amor. Y ese mismo amor que hay dentro de los miembros de la Trinidad es la que nos pide a nosotros, a todos los creyentes, a todas las iglesias, también practicar el amor, teniendo como referente, como modelo, paradigma, la Trinidad. Bien, eso es lo que podemos aprender y eso es lo que tenemos que ver con respecto a la doctrina de la Trinidad o la Santísima Trinidad. ¿Alguna reflexión, hermana Margarita? ¿Algún comentario acerca de la doctrina de la Trinidad antes de pasar a la siguiente, que es la doctrina de los ángeles? ¿O algo que aportar acerca de lo que leyó en su libro de texto? Me ha parecido muy interesante, sí, sobre todo las diferencias que existen, las ilustraciones igual me llamaron mucho la atención porque son, bueno, igual, como usted dijo, no se tienen que interpretar así como demasiado exacto, pero sí me sirvió como para comprender que es más fácil decir que es un Dios en tres personas, o sea, que todas son Dios, todas las partes son Dios, pero ninguna de las partes es igual a la otra, algo así. Exactamente, así es. Se pueden distinguir. Perfecto. Muy bien. Ahora entonces vamos inmediatamente a trabajar con la doctrina de los ángeles. Inmediatamente realizo esta presentación de los ángeles. Me he dado cuenta en la experiencia de hacer clases que son más los varones, los hermanos, que las hermanas que hacen más preguntas respecto a los ángeles. El- no sé cuál será la razón, la razón, pero así es, ¿ah? Así ha ocurrido. Igual de temas escatológicos. Las hermanas no tanto de temas escatológicos, los varones sí. Hacen muchas preguntas respecto a la escatología. Bueno, Los Ángeles es una forma mitológica casi de describir los ángeles, pero también la Biblia habla acerca de seres alados, los querubines, serafines, por ejemplo. Pero son espíritus, por lo tanto no tienen forma. Eh, lo que describe la Biblia es un lenguaje escatológico que prevalece mucho las metáforas, las ilustraciones, los sentidos figurados, los símbolos, un libro muy simbólico. Pero popularmente así se ve Los Ángeles. Esta imagen lo utilizan los adventistas del séptimo día para hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo. La misión de los ángeles en la Biblia es de manera incidental y no su foco principal. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta con respecto a los ángeles. No constituyen el mensaje esencial. No es su foco principal, es incidental nada más. La Biblia se centra más en la salvación y no en quienes le sirven, que son los ángeles. La Biblia enfatiza más a Dios, en el Dios de los ángeles y no en los ángeles de Dios. Esto hay que recalcarlo porque algunos saben más de ángeles, de demonios, de jerarquías angelicales, de potestades, escriben manuales, libros de demonología, por ejemplo, y, y saben cada actividad, cada cualidad de cada uno de estos demonios. Tienen mucha experiencia con demonología. Saben más de eso que de Dios, de la Trinidad, de Jesucristo, de la salvación, de la redención. Cuando la doctrina de los ángeles es incidental, no constituye el mensaje fundamental. Están en el segundo plano la doctrina de los ángeles, en ese sentido.
en Dios y no en el Dios de los ángeles, y no en los ángeles de Dios. El Dios de los ángeles. Ahí está enfocado la Biblia. La opinión sobre los ángeles se remonta a los tiempos remotos. En las tradiciones paganas eran considerados seres semidioses. Los asirios, los griegos le pusieron alas a alguno de estos semidioses. Qué increíble, ¿eh? De que todas las culturas tengan algunas ideas de ángeles. En algunos le pusieron alas, y así también en la Biblia se describen los serafines, querubines, seres apocalípticos. Hermes, por ejemplo, un dios de los griegos, tenía alas en los talones, el que llevaba los mensajes. Hermes, el que le llevaba los mensajes de los dioses y le interpretaba y se los daba a conocer a los hombres. De ahí viene el término hermenéutica. A Eros le atribuyeron alas en los hombros, conocido por los romanos como Cupido. En la Edad Media se convirtieron los ángeles en sujeto de gran especulación, grotesca y sin ningún provecho. Los escolásticos, por ejemplo, que son teólogos y filósofos de la Edad Media como Tomás de Aquino, el gran promotor más conocido dentro de los escolásticos que tomaron la teología y la mezclaron con la filosofía aristotélica. Ellos comenzaron a especular acerca de los ángeles. Por ejemplo, se hicieron preguntas que son insustanciales, preguntas que no aportan en absoluto al crecimiento espiritual, como por ejemplo, ¿cuántos ángeles son capaces de bailar en la punta de una aguja? ¿A quién le interesa saber cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una aguja o de una alfiler? También se hacían preguntas si era posible que un ángel pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Tiene un nombre esto de desdoblamiento. Era típico, yo creo, en la Edad Media esa creencia del desdoblarse, de estar dos veces, estar en dos lugares al mismo tiempo. Desdoblamiento. Los ortodoxos dicen que algunos de los monjes experimentaron el desdoblamiento, que eran capaces de estar en dos lugares al mismo tiempo, yo no sé. La Biblia no habla acerca del desdoblamiento. Pero se hacían preguntas como esa, por ejemplo, los escolásticos. También cuando los ángeles toman forma humana, si pueden ejercitar las funciones vitales. Se hacían preguntas, ¿pueden entender muchos pensamientos al mismo tiempo? ¿Conocen los ángeles nuestros pensamientos? ¿Pueden hablar o comunicarse entre sí? Todas esas son las distintas interrogantes que se planteaban los escolásticos acerca de los ángeles. Eran objeto de especulación durante esa época. Como los ángeles son incidentales, no constituyen el mensaje fundamental de las Sagradas Escrituras, por eso ocupo acá, ocupamos una sola presentación, una sola clase para hablar acerca de los ángeles. Se debe recurrir, por supuesto, como todas las doctrinas bíblicas dentro de las iglesias cristianas evangélicas, que constituyen la única fuente de autoridad, debemos recurrir a la palabra de Dios para que ella nos indique quiénes son los ángeles. Los ángeles, primero que nada, nos dice el texto sagrado, son criaturas. En Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice el apóstol Pablo respecto a, a los ángeles. Me estoy buscando en Biblia 1:16. Porque en él, está hablando acerca de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él, por medio de él. Está diciendo que los ángeles entonces son criaturas. En la persona de Jesucristo fueron creados. Son criaturas. Entonces, no son eternos. Eso es lo primero que podemos ver con respecto a los ángeles. Criaturas no tienen autoexistencia en sí mismos,
Solo Dios tiene existencia en sí mismo, dependen de Dios para su existencia, porque son criaturas. Tuvieron un principio, pero no van a tener un final, o son inmortales. Como son criaturas, los ángeles no aceptan adoración. El apóstol Juan, cuando vio a un ángel, quiso adorarle. El ángel le dijo, no me adores, porque yo soy uno de los consiervos tuyos. Siervos, son siervos. Adora solamente a Dios. A las criaturas no se le puede adorar, porque el adorar a una criatura equivale a idolatría. Por lo tanto, adorar a un ángel, como es una criatura, aunque es espíritu, equivale también a idolatría. El hombre el hombre ha recibido orden de no adorarlo. En el capítulo 2 de Colosenses también, en el verso 18, habla acerca de unas prácticas de los cristianos antiguos que estaban en la iglesia de Colosas, a la cual el apóstol Pablo reprocha esta actitud. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahí se está refiriendo a algún grupo de creyentes que están tratando de presumir su humildad, porque ellos concluían de que Dios es muy santo y ellos son pecadores, por lo tanto tienen que dirigirse a Dios por medio de los ángeles. Por eso comenzaron a darle o rendirle culto a los ángeles. Si se entiende este término de culto a los ángeles, puede ser que lo estaban invocando, lo estaban utilizando como mediadores, como intercesores para dirigirse a Dios. Pero el apóstol Pablo considera esta actitud en el Colosenses como reprochable, reprobable, una, una actitud que no corresponde a lo que la Sagrada Escritura y la fe cristiana enseña. Por eso no le debe adorar, son criaturas nada más. El, en el catolicismo romano es típico esto del culto a los ángeles. ¿Eh? Pero aquí vamos a hablar de los astrólogos. Ellos sí, adoran cualquier cosa. A los ángeles también están incluidos ahí. La Biblia prohíbe la adoración, culto, invocación, oraciones, canciones, veneración a toda criatura. Y los ángeles son criaturas. Solo los cristianos evangélicos solamente oramos, invocamos, cantamos alabanza en un contexto religioso y espiritual solo a Dios, a nadie más. Los ángeles no merecen ninguna adoración porque son criaturas también. Son criaturas entonces. ¿Qué más nos dice el texto sagrado? Voy leyendo yo, hermana Margarita, porque estoy viendo que está tomando apuntes, entonces, para andar más rápido, y así puede tomar apuntes, voy a leer el texto bíblico. El Hebreos capítulo 1, verso 14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a Dios de los que serán herederos de la salvación, son espíritus. Ya hemos definido espíritu cuando trabajamos con la doctrina de Dios, cuando hablamos de lo que Dios es en sí mismo, es espíritu. Un espíritu es... ¿Cómo es un espíritu, hermana Margarita? No tiene forma, no tiene cuerpo, invisible. Excelente, perfecto. No tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene huesos, no es materia, es inmaterial, es invisible, perfecto. Muy bien. Así entonces es un ángel. Y cuando se materializa como hombre, no como con alas. La Biblia siempre habla acerca de varones, pero no tenían alas. Hay seres, por supuesto, los querubines, serafines, se manifiestan, se revelan como con alas, pero hay que recordar que son espíritus. Por lo tanto, los espíritus son invisibles. Puede ser que haya un ángel en cualquier parte y no lo veamos. Además que no nos interesa si lo viéramos o no, porque la Biblia no le es interesante. Nos pueden proteger también, pero están al servicio de Dios. Son espíritus invisibles. Bueno, no tienen forma. Excelente. Pero, sin embargo, se pueden materializar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19, verso del 1 al 3, dos son ángeles y el otro es el mismo Jehová.
son varones. Génesis 19 habla acerca de esto, ¿verdad? A ver, voy a confirmarlo. Voy a confirmar. O está hablando de, a ver, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, verso 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma viéndolo. Bueno, el capítulo 18 es donde están los tres. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahí eran tres. En el capítulo 18, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Dos eran ángeles, esos fueron a Sodoma, y uno queda conversando con Abraham. Abraham conversó, entonces quedó con Jehová, y se materializó en forma humana. Y otros eran hombres también, varones le llama la Biblia. Lo de Sodoma vieron a hombres, común y corriente, pero eran ángeles. No relata la palabra de Dios. Por lo tanto, pueden materializarse. Esa espiritualidad, igual que Dios. Dios es espíritu, pero se puede materializar en teofanías o se puede encarnar en la persona del Hijo de Dios. Y acá Jehová mismo se materializa. Por lo tanto, podemos nosotros ver ángeles de la actualidad. Veríamos a un hombre o a una mujer, no sé. La Biblia siempre habla acerca de varones. Bueno, puede ser que se manifieste de ese modo. Pero para nosotros, a nuestra vista, simplemente serían seres humanos. No tendrían nada extraordinario. Ni alas, ni aureolas, ni altos, ni blancos, ni rubios. Bueno, si en Estados Unidos lo representan así, a los ángeles. Pero acá era gente común y corriente. Se materializaban o tomaban forma de la gente de la cultura de la época, con el lenguaje, con el acento, con el idioma, con la forma de vestir de la época. Ahora un ángel no se nos va a aparecer con túnicas, por ejemplo. Ahora lo veríamos con zapatillas, con jeans, con una chaqueta, y si va a la iglesia, a una iglesia pentecostal, iría con terno y corbata. Y después nunca nos sabríamos quién fue, vino alguien así. La idea es esa, se puede materializar de cualquier forma. Hay muchos testimonios de hermanos que tuvieron un accidente y vieron a una persona que vino en su ayuda. Y algunos dicen que era un ángel, pero ellos dicen que fueron una persona vestido con ropa normal, una persona de por ahí, de un campesino. Después meditando y reflexionando, quizá era un ángel el que me ayudó, ¿no? Y me libró de sufrir un accidente. Porque los ángeles se presentarían actualmente así, de ese modo. Pasan desapercibidos para los incrédulos, porque para los Sodoma y Gomorra, eso eran hombres. Para los incrédulos, un hombre más que se va paseando por el centro, por ejemplo. Eh, Nosotros nos daríamos cuenta por la obra que ha realizado a favor de los creyentes, porque siempre si se materializan esto por alguna actividad, alguna obra que deben realizar. Pero son espíritus, los espíritus se pueden materializar. Son numerosos también. Eso lo dice el libro de Mateo, capítulo 26, verso 59. Son muy numerosos. En Mateo, capítulo 26, verso 53, dice así. 26, 53. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Legiones son un ejército compuesto de 1000, a ver, legiones, 1000 soldados, creo que era, o 6000 soldados. Legión, parece que legión era, a ver, voy a averiguarlo aquí en Google, cuánto era una legión romana. Me parece mucho que eran 6000. Pero quiero confirmar. Una legión romana.
Aquí estoy buscando. No me dice cuántos soldados lo componía. Esto es lo que andaba buscando. Aquí me dice 4.200 hombres, según el historiador antiguo Polibio. 5.200 o 6.000 soldados de infantería. Que vale 300 jinetes. Yo, ahora sí, la memoria, yo había leído 6.000 soldados. Más o menos, porque hay varias cifras que están dando ahí. 6.000 soldados. Una legión entonces son 6.000. Y acá está diciendo 12 legiones para ayudar a Cristo en ese momento de agonía en el cual se encuentra. Y Daniel dice, son millares y millares, millones y millones de servidores. Por lo tanto, son numerosos. Una cantidad extraordinaria de espíritus. Son numerosos entonces. Son asexuales. ¿A qué se refiere aquello que no tiene la capacidad de reproducirse? En Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, verso 34, confirma esa verdad. Lucas, capítulo 20, verso 34 al verso 35. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ya, son asexuales entonces, es decir, no son hombre ni mujer. Hay que explicar bien esto, porque en la ideología de género algunos dicen que son, bueno, asexuales creo que le llaman algunos de esta ideología de género que no son ni hombre o mujer, algo así, tantos nombres que tienen ahora. Binario también. eh, bueno, el asexuales quiere decir eso simplemente, que no son asexuados, no son hombres ni pueden ser clasificados como mujeres. Eso no se pueden reproducir. Esa es la idea. Así son los ángeles. Creó una multitud de ángeles, pero estos no pueden crear más. Hay un límite. No hay reproducción, por lo tanto, para aumentar el crecimiento de los ángeles. En cambio, los seres humanos sí, por el hecho de morir. Como son inmortales, entonces quizás por esa razón eh, son, tienen un número limitado de años. Así también seremos los creyentes cuando resucitemos de entre los muertos. Seremos asexuales como los ángeles. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento, no nos vamos a reproducir por toda la eternidad, vamos a seguir creando seres humanos, sino que seremos como ellos. Es decir, se cumple toda la cantidad de todos los salvos de todos los tiempos y se acaba el mundo. Y después con todos esos salvos de todos los tiempos, nos vamos por toda la eternidad con el Señor a realizar una multitud de actividades que no sabemos qué actividades, pero definitivamente, y tenemos que tener esa claridad, que no nos vamos a aburrir allá, en absoluto, porque no se puede aburrir por las diversas actividades. ¿Quién sabe el Señor eh, qué actividades vamos a realizar? Y además que nuestro coeficiente intelectual va a ser muy diferente. Creceremos en el conocimiento de Dios. Si el conocimiento de Dios aquí en la tierra, en un estado degradado, de pecado, es un conocimiento, una satisfacción, una alegría, una dicha, el estudio de la Biblia, el estudio de las doctrinas bíblicas, el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia, es un estimulante, es enriquecedor, es gratificante, se siente una dicha muy grande. Eso es la tierra. Imagínense que por toda la eternidad vamos a aprender de Dios y nunca se va a cansar, nunca se va a fatigar el cerebro de ese conocimiento de Dios. Aumentaremos nuestro conocimiento de Dios por toda la eternidad. La gran satisfacción que vamos a sentir. Si ya sentimos una gran satisfacción acá en la tierra, por la eternidad va a ser mucho más grande todavía. El, bueno,
Eso es el estado de cuando resucitemos dentro de los muertos. Se distinguen de los hombres. Los ángeles, en contraste con el hombre, no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros, los seres humanos, hombre y mujer, porque el término hombre, del mismo modo como en alemán y en francés, y en italiano me parece mucho también, no sé si parece que sí, y antropos, incluye la idea de, es un inclusivo, incluye a la mujer, se refiere a humanidad. En ese sentido, los hombres somos imagen y semejanza de Dios, incluyendo la mujer, hombre, imagen y semejanza de Dios. En el sentido racional, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en el sentido de la soberanía, en el sentido moral, llevamos esa imagen y semejanza de Dios. No en el sentido físico, porque Dios es espíritu. Pero los ángeles no son creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo extraordinario, ¿eh? La Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Algún día, los que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, vamos a juzgar a los ángeles. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 3. Cuando envió las presentaciones, hermana Margarita, en la diapositiva que está abajo hay unos apuntes. En cada diapositiva. No sé si usted lo ha notado. Usted levanta la diapositiva y ahí se va a encontrar con todos los apuntes personales que yo tengo. Lo mismo que yo voy hablando acá, ahí están todos los apuntes. Por lo tanto, los textos bíblicos que le estoy comentando están todos ahí. En Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 3, dice que el apóstol Pablo que juzgaremos a los ángeles, porque hay un conflicto en la iglesia de Corintios y el apóstol Pablo dice, ¿por qué, cómo es posible que no hayan personas sabias, ancianos entre ustedes que puedan resolver estos casos internos dentro de la congregación? Han fracasado, porque nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar incluso a los ángeles. Eso es lo maravilloso, ¿eh? Que vamos a juzgar a los ángeles que cayeron, que no conservaron su dignidad. Pero es alta la responsabilidad que eso no va a dar, ¿eh? Realmente, si ni siquiera tenemos la, el, el privilegio, no sé cómo denominarle, somos incapaces de juzgar, incluso hasta con temor, eh, de juzgar a alguien o de condenar a alguien o hablar mal de un hermano. Cuando cae un hermano, un pastor, me produce tristeza. Esa es la sensación que me produce, porque es mi hermano que ha caído en pecado. Pero no me causa el hablar mal o juzgarlo. Pero acá se está diciendo juzgaremos a los ángeles, una tremenda responsabilidad. Claro, estaremos en cuerpo glorificado, no estado en el cual nosotros nos encontramos ahora, sino en un estado Y hermano, glorificado. esta es una pregunta ¿Sí? que como que siempre he tenido. Dice una parte de la Biblia que vamos a ser transformados de la mortalidad a la inmortalidad y todo eso, pero ¿va a quedar algo de nosotros? Correcto, ¿O va a correcto. quedar algo de nosotros? ¿O Va a porque quedar dicen algo que de la nosotros. memoria no, sí, ¿o no? No. Bueno, sí, no seremos otra persona. No seremos otra persona. Seremos la misma persona. No tendría sentido la resurrección si no resucitaríamos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Pero no con el mismo cuerpo de estos cuerpos. eh, Puede ser que le falta un ojo, unos dientes, una oreja. Ahí va a resucitar completo, pero no la misma cuerpo nuestro de ahora, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Pero por esa misma razón, porque el cuerpo es celestial, es glorificado, es espiritual, es inmortal e incorruptible, debe entonces haber algunas características físicas externas que no se van a
a percatar las personas, los cristianos, cuando resucitemos, quiénes somos. Porque Jesús, nosotros seremos el cuerpo de resurrección nuestro, será como el cuerpo de Jesucristo resucitado. El modelo, el ejemplo de cómo nosotros vamos a resucitar, seremos como Cristo, cuando Él resucitó de los muertos. Los discípulos de Maús conocían a Jesús, eran sus discípulos. Y se le apareció un forastero y caminó con él, con ellos, dos. Para ellos era un forastero. Y se dieron cuenta de que era Jesús de Nazaret solo cuando partió el pan y lo bendijo. Allí se dieron cuenta que la persona que había caminado con ellos era Jesucristo. Entonces ahí nosotros nos percatamos de que va a haber una transformación exterior, en el sentido de que no vamos a hacer tal cual como ahora nosotros tenemos exteriormente nuestro rostro, por ejemplo. Pero nuestra memoria, nuestros recuerdos de todo lo que vivimos aquí en la tierra, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, lo vamos a reconocer por las particularidades, por, eh, por las características de la personalidad de cada uno de ellos, por el tono de voz, por la forma de bendecir los alimentos, en el caso del Señor Jesucristo, por la forma de caminar, por la forma de comportarse. Nos daremos cuenta quiénes son, pero habrá un cambio más o menos considerable exteriormente al observar el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Pero nuestra memoria está presente. Y también me hacía una pregunta una hermana del día lunes en Puerto Montt, clase presencial, si no, no vamos a sufrir en el paraíso al saber que uno de nuestros familiares está en el infierno. Tampoco va a haber ese sufrimiento porque nuestra comprensión de la realidad será diferente. Nosotros ejercemos un coeficiente intelectual mínimo ahora, pero cuando resucitemos ejerceremos el coeficiente intelectual a 100% en un cuerpo glorificado. Así como mi hermano no vamos a tener sufrimiento derivados de malos sentimientos, yo creo que tampoco, quizás haber desesperación, nerviosismo, no creo. Eso, O sea, exactamente. Todo eso no existe por el hecho de estar en un cuerpo glorificado. Además, los conceptos de santidad y de justicia y de amor en un estado de glorificación va a ser totalmente distinto al de ahora. Y además que se han perdido las relaciones familiares terrenales en un estado glorificado. Por eso que no vamos a tener ningún tipo de desesperación, angustia, alguna preocupación, todo eso desaparece. Bien, los ángeles entonces no son imagen y semejanza de Dios. Algún día juzgaremos a los ángeles. No pueden tener hijos. Los hombres sí pueden tener hijos. Ningún ángel que pecó alcanzará la salvación. En cambio, nosotros sí. ¿Por qué? Los ángeles no pueden ser salvos, los ángeles que pecaron. Porque la respuesta que dan algunos teólogos, es que el pecado en ellos se originó en su interior. En cambio, el pecado de nosotros vino desde el exterior. Una serpiente que el mismo Satanás, el que nos incitó a pecar, nos engañó. En cambio, en los ángeles el pecado surge desde su interior. Por eso no pueden ser salvos para la salvación. Cristo murió solo por los que ostentaban su imagen y semejanza, por los seres humanos. No murió para limpiar el pecado de los ángeles. Una razón por la cual los ángeles son invisibles a la pupila humana podría ser para evitar la adoración que los humanos podrían realizar. El ser humano que tan inclinado es a la idolatría, que tiende a adorar aún las obras de sus manos, no podría resistir adorar a un ángel si lo tuviera a su vista. Eso dice Sheffer, Francis Sheffer. Pero recuerde que un ángel puede se puede presentar como un indigente.
como un policía, como un carabinero, como un médico, como alguien que trabaja en un taller, por ejemplo. O otro, no sé, o un auto, un chofer de un auto. Se puede representar como cualquiera. Si han sido capaces de adorar a Maradona, imagínense lo que podrían hacer si ven a un ángel realmente en su estado de ser alto, gigante. Algunos han visto en visión a los ángeles, ¿eh? Cuando lo han querido asaltar, dicen algunos. Lo iban a asaltar los hermanos de Santiago, contaban eso. Y él vio a cuatro varones gigantes, como el doble, estos basquetbolistas, dijeron, alto, blanco, pero eran gigantes. Eh, y no le hicieron nada cuando lo iban a asaltar. Esos son algunos de los testimonios que tienen los hermanos. Se pueden clasificar. Esta clasificación lo da Meyer Perman en su libro Teología Sistemática, que es uno de las asambleas de Dios muy antiguo este libro. Otros no están muy de acuerdo con respecto a esta clasificación, ¿eh? Pero lo menciono porque se ha clasificado, algunos mencionan como una cierta clasificación. El ángel del Señor. El ángel del Señor, ¿quién es? ¿O qué es lo que es? ¿Es un ángel realmente o no? Tiene otra Creo clasificación. que es Dios en el ángel, no, no lo sé. Dios. Es una teofanía. Dios se ha manifestado en forma de ángel. Eso. Por lo tanto, de ángel del Señor, para efectos didácticos, lo estamos clasificando acá que es Dios mismo. El arcángel, se menciona en Apocalipsis, en Judas también. Ángeles escogidos, 1 Timoteo 5:21. A ver, el arcángel Judas 9, a ver, voy a leer Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, bueno, el arcángel es uno solo, ¿ah? Miguel, no se menciona otro arcángel. Los ángeles escogidos, ¿quiénes son? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios ante la rebelión satánica, porque Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo y, y muchos ángeles lo siguieron, ¿ah? Y otros ángeles permanecieron siendo fieles a Dios. ¿Qué, qué persona más influyente? ¿Qué persona más persuasiva? Ser capaz de persuadir a otros seres de rebelarse contra Dios. Esto es lo insólito y lo incomprensible para nosotros. ¿Cómo es que Satanás logró engañar a tantos ángeles para que le siguieran y se rebelaran contra el Señor? Esos son los ángeles escogidos, los que permanecieron fieles ante la rebelión satánica, fieles a Dios. Principados, poderes, tronos y dominios, dice Efesios y otros libros, Colosenses, Efesios y Pedro. Raúl Saldívar, en su teología sistemática desde la perspectiva latinoamericana, señala con respecto a los principados, poderes, tronos y dominios, estas diferenciaciones no indican diferentes clases de ángeles, sino simplemente diferencias de rango o de dignidad entre ellos, dice Raúl Saldívar. Los querubines es lo que se encontraban en el libro de Génesis y también en el Éxodo, protegiendo el huerto del Edén, querubines. Y los serafines, Isaías. Los serafines significa seres ardientes por el fervor espiritual que tienen hacia Dios. Estos serafines estaban adorando a Dios. Santo, santo, santo es Jehová Dios del universo. Llena hasta la tierra de su gloria. Ahí se mencionan con, con alas. El carácter de los ángeles. Son obedientes. Aquí vamos a andar más rápido porque no va a faltar. No va a faltar hora. Son obedientes, obedientes a las órdenes de Dios. Son reverentes también a Dios. Son sabios. Sabios nada más. No son omniscientes. No tienen todo conocimiento. Pero son sabios, son inteligentes. Además que
Desde la época en que fueron creados hasta ahora, ¿cuántos años llevarán? Uno aprende a medida que avanza el tiempo. Cuando los años van pasando, la persona va adquiriendo más experiencia en la vida y en ese sentido va adquiriendo sabiduría, que los niños no lo tienen, o los adolescentes no lo tienen, o los jóvenes no lo tienen. Por eso cuando tenemos algunos conflictos, en- algunas preocupaciones, recurrimos a los mayores, porque ellos nos orientan, porque ya han pasado por esos mismos estados de nosotros. Y los ángeles han tenido todo ese tiempo para aprender. Mientras más años pasan y estudiamos y aprendemos, más sabemos. Por eso los ángeles son sabios, porque llevan mucho tiempo viendo, observando. Y por eso son sabios, son humildes también. Es la otra característica de los ángeles, son poderosísimos. Un solo ángel fue capaz de matar a 185.000, dice el profeta Isaías. 185.000, creo, 186.000 de soldados de los asirios en una sola noche. Imagínense el poder que puede tener un ángel, un ángel. Destruir un ejército completo en una noche. Extraordinario el poder que pueden tener. Y son santos también, permanecen puros, consagrados a Dios. Son obedientes, reverentes, sabios, humildes, poderosos y santos. La obra de los ángeles. Ellos se encuentran en su ministerio celestial, en el servicio, en función sacerdotal y culto en el cielo, y en la tierra también en la corte terrenal o en la tierra, guía al creyente, como ocurrió con Felipe el eunuco. Un ángel le dijo que descendiera de Gaza de Jerusalén a Gaza. Y después el Espíritu le dijo, acércate al carro, guía al creyente, trae mensajes a los creyentes. Y ángel significa eso, mensajero. Animan y fortalecen al pueblo de Dios también. Es la otra cualidad de los ángeles. Animan y fortalecen al pueblo de Dios, como ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 5, en el verso 19. Hechos 5:19. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo dijo, y fue dispuesto el pie en el templo a anunciar al pueblo todas las palabras de esa vida. Guía, fortalecen al pueblo de Dios. Defienden y protegen y libran a los siervos de Dios. En Hechos liberó a Pedro de la cárcel. Iban, parece, traspasando los barrotes de las cárceles. Después Pedro se vio afuera y ahí se dio cuenta que era un ángel el que lo había sacado. Son testigos oculares de la iglesia y del creyente también. Ven y observan lo que ocurre aquí en la tierra, en los creyentes. Guardan a los creyentes difuntos, se llevan a las almas de los difuntos, por lo menos dice Mateo capítulo 24, verso 31. Voy a leerlo mejor para confirmar lo que dice esta afirmación. Capítulo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, cuando venga el Hijo del Hombre, para que se produzca la resurrección de los muertos. Guarda a los creyentes difuntos. Acompañan a Cristo en su segunda venida. La Biblia dice claramente que Dios enviará a sus ángeles para nuestra protección. Dice que Jesús estaba diciendo que estos ángeles tienen un franco acceso a la presencia, bueno, a la presencia de Dios. Esos son los ángeles. Con respecto a los ángeles caídos, esas son algunas pinturas que se han desarrollado a través de la historia describiendo cuando fueron expulsados del cielo. Bueno, como son espíritus
para describir en los textos bíblicos se necesitan materializarse, y ellos determinaron, los pintores, describirlo de este modo. Son igual, causa impresión, ¿eh? Por la cantidad de ángeles y la forma en que son arrojados, expulsados del cielo. Me gusta, porque uno logra captar la idea del pasaje bíblico. Con respecto a los demonios, ¿qué es lo que hacen los demonios? La caída de los ángeles se menciona en Judas, también en Pedro. La causa de su caída fue: no guardaron su dignidad. Con respecto a no guardar su dignidad, dicen algunos señalan esto: no guardaron su dignidad se refiere a rebajarse, a cohabitar con las hijas de los hombres. Están pensando ellos en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios, ellos lo interpretan como refiriéndose a los ángeles, se unieron a las hijas de los hombres y, debido a esta unión mixta, nacieron gigantes. Es una interpretación errada, pero eso es la interpretación que se utiliza. Una de las interpretaciones del Génesis. Su pecado, por tanto, según este punto de vista, sería la lujuria, pero es poco probable que los ángeles, el perder su dignidad, haya tenido relación con cohabitar con las hijas de los hombres que la tierra, lo que dice Génesis capítulo 6. Una de las razones es, ¿cuál es una de las razones por las cuales no pudieron reproducirse los ángeles con las hijas de los hombres aquí en la tierra? ¿Cuál será la razón? Son asexuales. Muy bien, esa es la razón. Hay un problema ahí. Porque por una parte la Biblia dice que son asexuales, y por otra parte la interpretación dice que tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Hay un problema ahí de, de inconsistencia o contradicción bíblica. Otros señalan que la soberbia y la desobediencia fue la causa de su caída. Eso puede ser. Al seguir a Satanás. La desobediencia, bien. O aspiraron a más dignidad en vez de estar sujeto para siempre a Jesucristo. A eso se refiere: no guardaron su dignidad. Me gusta puede ser la soberbia, la desobediencia o aspirar a más de lo que son. Porque eso es pecado. Aspirar o ser más de lo que nuestra condición como criatura nos indica. Somos criaturas nada más, limitadas. No se le puede adorar a un ser humano. La obra de los demonios se oponen a los propósitos de Dios, obstaculiza los propósitos de Dios, afligen al pueblo de Dios con enfermedades, afligen. Cualquier naturaleza, puede ser física o mental, ejecutan los planes de Satanás, porque Satanás no es omnipresente. Para poder actuar en el mundo se requiere sus agentes entonces. Y los demonios cumplen, están bajo la subordinación del demonio, del Satanás. Impiden la vida espiritual del pueblo de Dios. Mira, vea. El crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, el crecer en santificación y como Cristo, los demonios tratan de obstaculizar todo eso. Impide la vida espiritual de incluso los creyentes. Por eso algunos hermanos dicen: Dios reprenda el espíritu ¿qué puede ser? De sueño en la iglesia. Bueno, puede ser exagerado, no tiene nada que ver con un espíritu, pero eh, tiene algún sentido, puede tener razón, porque alguien cuenta que cuando comenzaba la predicación se ponía a dormir. No sé si era un hermano, no recuerdo. Y el predicador reprendió ese espíritu de sueño. Nunca más en el sermón durmió. No sé si era un demonio realmente o es que le dio vergüenza y por eso trató nunca más quedarse dormido, no sé. Pero no se quedó más dormido. Pero ilustra por lo menos lo que hacen los ángeles, o sea, los demonios: impedir el crecimiento espiritual de los creyentes. Todo lo que contribuya al crecimiento espiritual, los demonios se oponen.
Eso es lo que quiere decir, impedir el desarrollo espiritual de los creyentes. Tratan de engañar al pueblo de Dios con los espíritus de mentira, por ejemplo. Introducen falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Por lo tanto, las herejías, como la doctrina antitrinitaria, por ejemplo, Mi son hermano, promovidas por demonios también. Adelante, hermana Maravilla. disculpe, yo leí una parte igual decía que trabajaban con magia y no sé qué más algo era. Algo de brujos, no lo sé, no sé en qué parte. Los demonios. Bueno, No trabajaban, pero sacaban ideas, no lo sé, leí en el libro de Pablo. bueno, los brujos trabajan con demonios, evidentemente que sí. Por supuesto que sí. El- ellos invocan a los demonios. Eso es así. Y las órdenes que le dan los brujos lo ejecutan, por supuesto, los demonios. Sí. Eso es. Y tiene razón, ese es el sí. Y introducen falsas doctrinas también. Muy bien, hermana Madrid. Estamos en la hora. Lo otro lo voy a enviar a los correos electrónicos también. Y como esto quedó grabado, los hermanos van a tener acceso a aquello. Además que aún lo han leído en su libro de texto también. Aunque lo- los hermanos de Temuco me dijeron que los libros lo han leído, pero siempre se requiere que se dialogue, se discuta, se debata, se interactúe. Y entre los distintos hermanos que leen un libro y las explicaciones de los profesores, igual se requiere esa explicación. Eh, pero está ahí en su libro.